El Mandukya Upanishad es acerca de la conciencia y es una respuesta a la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Quién soy yo? ¿Acaso soy ese alguien que es capaz de ver este mundo? Lo primero que se nos ocurre es: soy un cuerpo, una mente que a través de los sentidos percibe el mundo y lo puede ver, oler, saborear y tocar. Esta primera definición se desmorona cuando nos damos cuenta de que también somos capaces de soñar. Y durante el sueño también podemos ver, tocar, oler y saborear con tanta realidad que no tenemos forma de asegurar que estoy soñando, hasta que me despierto. ¿Cómo uno puede saber si estoy despierto? No hay manera de saberlo. Y a esto, en Upanishad Mandukya, llamaron los dos primeros estados de la conciencia. El que conoce algo y luego lo reconoce como el mundo con una existencia fuera de sí mismo, y el estado del soñador, que reconoce un mundo propio con luz, olores, sonidos y sabores que es idéntico al mundo de afuera, pero esto solo se puede conocer cuando se regresa al estado despierto. Entonces, cuando surge otra pregunta: ¿qué clase de conciencia soy yo cuando no estoy en ninguno de estos dos estados? Mandukya, en tan solo 12 versos, se atreve a explicar nuestra existencia, la prisión imaginaria donde estamos encerrados y la manera de alcanzar la liberación. El Mandukya Upanishad comienza explicando que el Om es el camino para alcanzar el conocimiento de nuestra identidad verdadera. Así que vamos a comenzar con este mantra y más adelante retomaremos la explicación del Om como el camino a la liberación. En el verso 1 se explica que así como el tiempo es llamado pasado, presente y futuro, estos nombres son parte de un único concepto que llamamos tiempo. Y no hay manera de que usemos cualquiera de estos nombres sin reconocer que cada uno de ellos se convierte en lo anterior. Por lo tanto, el nombre tiempo los incluye siempre a todos. Todo lo que es pasado, presente y futuro es de hecho Om. Y cualquier otra cosa que exista más allá de la triple división del tiempo, eso también es verdaderamente Om. De la misma manera, el Om es todo este mundo conocido y el conocedor. Y solamente la ignorancia nos hace creer que estamos separados de la totalidad del universo manifestado. El Om está formado por 4 partes de nuestra existencia representadas por las letras A, U, M y el silencio que sigue al Om. Ya vimos que cuando estamos despiertos, nuestra conciencia aparece en relación con los objetos que nos rodean, y este camino es representado por el sonido y la porción graficada de la letra A. Luego vimos que en nuestro caminar por la vida conocimos al mundo soñado, donde el conocedor ve un mundo similar al mundo de la vigilia, pero que lo toma por real, y solamente puede darse cuenta de que se trataba de un sueño cuando regresa al mundo despierto. Pero para entender bien lo que sigue a partir del verso 3, mejor repasemos lo que dice este Upanishad. Aquel cuyo lugar es la vigilia, que es conocedor de lo exterior, el que tiene 7 miembros, al que le corresponden 19 puertas, que siente y disfruta objetos burdos, es Vaishvanara, el existente universal. Él es el primero. En este verso se explica que la primera entidad, la conciencia individual que creemos ser, es en realidad Vaishvanara, el Atman. Pero enseguida nos preguntamos, si somos esta entidad, ¿por qué no nos hemos dado cuenta? Así como cualquiera podría decir que el átomo no existe porque nadie ha visto uno y es muy difícil entender que todo objeto visible en todo el universo está hecho de átomos que no pueden ser vistos con nuestros ojos. También a nosotros se nos hace difícil entender que la existencia que llaman Vaishvanara está presente de esta manera. Su cabeza es el cielo, sus ojos el sol, su boca es el fuego, su aliento es el aire, su torso es el espacio, su riñón es el agua y sus pies la tierra, y que tiene 19 bocas con las que saborea el mundo a través de nuestros sentidos, nuestra respiración, de nuestras acciones y nuestros pensamientos. En el verso siguiente se reafirma esta idea: aquel cuyo lugar es el sueño, que es sabio de lo interior, quien tiene 7 miembros, para quien hay 19 puertas, quien siente y disfruta los objetos sutiles, Taiyasa, el habitante en el mundo de la propia luz, él es el segundo. La única diferencia con el anterior es que este mundo de lo soñado, Swapna, quien experimenta el sueño, es llamado Taiyasa, el que tiene luz propia. Aunque los sentidos están desactivados, este ser siente y experimenta como si estuviera despierto. ¿Pero es esto una ilusión? ¿Por qué decimos que los objetos de la vigilia son reales? Es verdad que el alimento del estado de vigilia calma el hambre sufrido en la vigilia. Pero si soñamos que tenemos hambre, la comida del refrigerador no servirá de nada. Solamente soñar con comida calmará el hambre durante el sueño.
¿Por qué hacemos una comparación de los dos estados incorrectamente? Ambos mundos son ilusorios y reales al mismo tiempo. Para el estado despierto, la comida observada es real y lo soñado es una ilusión. Para el estado del soñador, la única comida real es la que ve en sueños. ¿Cuál es la diferencia entre estar en un sueño o estar despierto cuando las relaciones entre nosotros y el mundo son las mismas en ambos estados? Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué clase de conciencia soy cuando no estoy en ninguno de estos dos estados? La respuesta podría estar en el tercer estado, el llamado sueño profundo. ¿Por qué cuando estoy durmiendo hay un periodo donde no sueño, ni siento que estoy en la cama, ni escucho ruidos externos? Un lapso donde no recuerdo haber dormido y sin embargo siento que he descansado y estoy renovado. Este es llamado el tercer estado. Se separa de la experiencia de estar en el mundo visible y también se separa del mundo de los sueños. Veamos cómo explican los sabios este Upanishad. Mandukya, según algunos autores, maestro, pero otros afirman que podría provenir de una rana, debido a que este animal se supone que también pasa por estos tres estados: despierta, dormida y luego hiberna bajo tierra durante 6 meses. ¿Y por qué las ranas aparecerían en el Vedanta? Porque cuando el frío es demasiado grande, gran parte de la población de ranas mueren congeladas. Sin embargo, en la próxima generación nacerán una mayoría de ranas hembras, que pondrán mayor cantidad de huevos y así recuperarán las cifras de poblaciones anteriores. Así que durante la hibernación consideraban que la rana estaba en contacto con el Creador para modificar los próximos nacimientos. El tercer estado es el estado de sueño profundo, donde las puertas de la vigilia y el sueño están cerradas. En este estado, la base subyacente de la conciencia no se distrae. En este estado, el que desea, el deseo y lo deseado se convierten en uno, el Señor de todo, el conocedor de todo, el controlador interno, la fuente de todo, el origen y la disolución de las cosas creadas. Cuando uno duerme y no anhela ningún deseo, ni ve cualquier sueño, ese es el sueño perfecto, aquel cuyo lugar es el sueño perfecto, que se ha convertido en unidad, que es sabiduría reunida en sí misma, que está hecho de mero deleite, que disfruta del deleite sin relación, para quien la mente consciente es la puerta. Prajna, el señor de la sabiduría, él es el tercero. Este tercer estado, dormir profundo sin sueños, representado por el sonido de la M, es la última llave a la que podemos acceder con nuestras acciones, ya que el resto del camino está sujeto a la gracia, a lo divino. Entonces, veamos qué hay aquí en este mundo, donde una vez que entramos, tal vez podamos sentirnos como sabios. Este Upanishad explica que si en el tercer estado, el del sueño profundo, hacemos contacto con el Creador, entonces algunos de nosotros lograrán reconocer la unidad del mundo no manifestado, y aquellos que lo logran se vuelven conscientes del uno, Ishvara, la conciencia pura. Al regresar del mundo del sueño profundo sin sueños, los que no recuerdan este contacto se los llama despiertos al mundo individual, Vaishvanara, y a los segundos se los llama despiertos a la totalidad, Vaishvanara Virat. Aunque todos experimentan el mismo mundo, ambos ven el mundo despierto de manera diferente. Y también habrá una manera diferente de entrar en el sueño. Los que no recuerdan el contacto entran al mundo de la luz individual, Taiyasa, y los segundos entran en el sueño producto de la luz total, Hiranyagarbha. Ambos experimentan el mundo soñado, pero con una visión diferente. Entonces llegamos al cuarto estado. Bueno, no llegamos aún, porque el cuarto estado está detrás de este cerco donde la conciencia es prisionera de Maya, la ilusión de creernos seres individuales buscando liberarnos. El cuarto estado es llamado Turiya, conciencia pura, y no hay sonido que lo representa, solamente el silencio que sigue después del Om. Turiya no es un sonido particular, sino el sustrato de todos los sonidos. Es el mismo Brahman incondicionado. Turiya se llama aquí el cuarto estado, solo en sentido figurado. En realidad, no es ninguna parte, sino la totalidad de los estados. Así como el tiempo no es una parte del presente, pasado y futuro, sino que los envuelve y es cada uno de estos nombres, Turiya es Brahman mismo, que no admite ninguna diferenciación, y para alcanzarlo se debe eliminar la barrera creada por la ilusión. El conocimiento del cuarto estado se logra fusionando en él los tres anteriores. Es decir, el estado de vigilia se sumerge en el estado de sueño, el estado de sueño en el sueño sin sueños, y finalmente el sueño sin sueños en Turiya o conciencia pura. Este es el Todopoderoso, este es el Omnisciente, está en el alma interior, está en el vientre del universo,
Este es el nacimiento y destrucción de las criaturas. Es el que no es sabio interiormente ni exteriormente, ni la sabiduría acumulada por sí misma, ni poseedor de sabiduría, y tampoco carente de sabiduría, aquel que es invisible e incomunicable, inacible, sin rasgos, impensable e innombrable, cuya esencia es la conciencia del sí mismo en su única existencia, en quien todos los fenómenos se disuelven, quien es calma, bondad y el uno fuera del cual no hay otro. A él consideran el cuarto, él es el sí mismo, él es el objeto del conocimiento. Pero, ¿será posible alcanzar a llegar a reconocer este estado? Mandukya Upanishad afirma que a través del camino del Om y mediante la práctica de este conocimiento es posible reconocer al sí mismo cuando surge la esencia de un solo y constante pensamiento. Eka Atma Pratyaya Saram. Las diferenciaciones no son sino apariencias que se superponen al Atman, vale decir, el Atman continúa siendo lo mismo, no es afectado por esos niveles de conciencia correspondientes a la vigilia, el sueño y el sueño profundo de la existencia humana. Este Atma y el Atma al que uno se refiere como yo son lo mismo. En este estado, donde no está nuestra conciencia y el conocimiento individual, el conocimiento que no nace y está libre de toda imaginación es siempre inseparable de lo cognoscible. El Brahman inmutable y sin nacimiento es el único objeto del conocimiento. El sin nacimiento es conocido por el sin nacimiento. Canta el Om, medita acerca de Virat, Hiranyagarbha e Ishvara y observa el silencio. Esta realización de la no dualidad es el fin a alcanzar, es moksha o liberación, y el medio para lograrlo es el conocimiento de la identidad de Brahman y Atman. El que sabe esto se funde a sí mismo en Atman. De la misma manera que las letras del Om son un solo sonido que se funde en el silencio, toda forma de conciencia o todo el conocimiento de nuestra realidad es la realidad misma, Brahman o Atman.